Muchas gracias por aceptar estar aquí. Vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando los y las demás participantes. Mientras tanto voy a ir anotando los nombres. Hola Bárbara, hola Elizabeth, Marister, ¿qué tal? Hola a todos, hola María Alejandra, un feliz año para todos. Feliz Hola año. Mariane, ¿cómo estás? Igual feliz año a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a esperar ahí unos minutitos. Noches, María Alejandra. ¿Qué tal, Marister? Buenas noches. Ahora también está Gustavo. Mucho gusto. Vamos a esperar, a ver. Días nuevamente. Espero que hayan pasado un excelente año nuevo, felices fiestas, Navidad. Arrancamos el año con esta sesión. Voy a empezar a compartir pantalla para explicarles un poco de qué se trata, ¿no? Porque me había comunicado con ustedes por teléfono, pero no había profundizado tanto en el qué se trataba esta reunión. Bien. Mi nombre, reitero, soy María Alejandra Espino Laiza, yo soy abogada de profesión, me dedico a ver temas de derechos humanos, veo género, discapacidad, LGBTI, y junto con el proyecto Género y Discapacidad realizamos una consultoría referida a la elaboración de estrategias de seguimiento a las recomendaciones de los informes sombra. ¿De qué trataba o qué es lo que buscaba esta consultoría? Buscaba básicamente realizar con mujeres con discapacidad de la organización La Fraternidad Cristiana, específicamente con mujeres con discapacidad, estrategias para que ellas puedan luego realizar acciones en sus comunidades acerca acciones de incidencia que puedan promover sus derechos en sus comunidades. Y para ello se utilizó las recomendaciones de los informes sombra, ¿no? Aquí voy a dar un poco de contexto. En la agenda vamos a empezar con el contexto un poco teórico y luego la metodología y por último los resultados, lo que se obtuvo para poder acoger sus recomendaciones, sugerencias, aportes. Entonces, continuando, esta consultoría tenía por objetivo principal trabajar con mujeres con discapacidad pertenecientes a la Fraternidad Cristiana de personas enfermas y con discapacidad de distintas regiones para que puedan realizar acciones de incidencia en sus localidades. Para ello, quería también primero señalar que si tienen alguna duda, porque la idea es que esto quede súper claro para poder recibir sus aportes y sugerencias, esta es una sesión totalmente abierta, pueden abrir los micrófonos, interrumpirme para poder conversar. Entonces, ¿qué son los informes sombra? Solo para recordar, cada cierto tiempo, los estados deben entregar informes sobre el estado de cumplimiento de las convenciones, ¿no? Esto es como un control internacional de cómo está cumpliendo cada estado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Si bien el Estado presenta estos informes oficiales, que seguramente ya todos los conocemos, María Alejandra, disculpa, no sé si estás hablando, pero no se te escucha. ¿Ahí se me escucha? A ver.
Voy a cambiar a mis audífonos, mejor No, debe ser. sí se te escucha bien, probablemente es inconveniente de la red de Bárbara. Ujú. Sí, Yo yo también la te escucho escucho bien. algo. Yo te Ah, ya. escucho. Ahora sí te escucho, gracias. Gracias, sí, me he cambiado los audífonos mejor porque a veces el ruido externo es el que hace que no se me escuche. Muchas gracias. Entonces, los estados presentan estos informes y paralelamente organizaciones de sociedad civil presentan informes alternativos o también llamados informes sombra para contrastar la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Estado, pero qué es en realidad lo que está pasando respecto a mujeres con discapacidad, personas con discapacidad y mujeres en general? Se tomaron en cuenta para esta consultoría 2 informes. El primero fue elaborado por FENAMUDI, Frater, entre otras muchas organizaciones, específico sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue enviado al comité y este fue el último informe, no el que se ha presentado hace pocos días, sino que se presentó en el 2019, me parece. Y también se tomó en cuenta el informe enviado por Frater y entre otras muchas organizaciones sobre el derecho de las mujeres. Se hizo una combinación porque para poder extraer justamente lo esencial acerca de mujeres con discapacidad, porque el objetivo, lo vuelvo a reiterar, creo que es importante, es que mujeres con discapacidad en sus regiones puedan realizar acciones de incidencia respecto a sus derechos como mujeres con discapacidad. Yo tuve el rol más de facilitadora, de darles herramientas, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, esta consultoría tuvo un enfoque totalmente interseccional, un doble análisis, la vulneración de los derechos de las mujeres por ser mujeres y por tener discapacidad, ¿no? Estar en una situación de discapacidad. Y hubo toda una cuestión, o sea, una reflexión de cómo hacer metodológicamente para que ellas, desde el trabajo con ellas, realicen estrategias de seguimiento a las recomendaciones de estos 2 informes. Y para ello decidí utilizar la estrategia de la incidencia política, ¿no? La incidencia política básicamente trata de incidir, influenciar en un proceso de decisión pública o privada que tiene implicancias en un grupo social para poder influir en esa decisión y que se puedan garantizar los derechos, ¿no? Por ejemplo, y que salió justamente en la consultoría, los testigos a ruego. En los bancos piden testigos a ruego aún hoy, 2022, a personas con discapacidad visual. Entonces la incidencia va por influir en el banco, en las instituciones bancarias, para que cambien esa política en favor de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Eso es un ejemplo. Y esta incidencia política es una metodología que la traigo desde mi ejercicio como abogada y que trata un poco de empoderar por un lado a las mujeres, a esas mujeres con las que se trabajó, para que puedan seguir estos pasos, proponer acciones, y por otro lado busca generar un cambio social, ¿no? Un cambio social real, empírico, respecto a su situación en sus comunidades. Básicamente se siguieron estos 6 pasos, se identificó el problema, se eligió una acción, se mapeó a los actores involucrados, que es básicamente lo que se suele hacer en incidencia política, públicos y privados, se identificó las fortalezas y debilidades de la organización, se hizo un FODA, ¿no? Porque es importante también saber cuando uno, ya ustedes también seguramente lo saben, cuando uno busca incidir, tiene que saber cuáles son sus fortalezas, debilidades, obstáculos, para poder de esa manera llevar a cabo las acciones, ¿no? Saber a qué me voy a enfrentar. Luego de ello, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para los que se van conectando, haciendo solo una pequeña recapitulación, estoy presentando de qué se trató la consultoría para luego poder hablar de los resultados
y poder contar con sus grandes aportes a este trabajo. Buenas noches, Giseli. Luego de haber identificado el problema, ¿qué vamos a hacer frente a este problema? ¿Quiénes son los actores involucrados? Las personas y las instituciones involucradas. Identificar cómo está la organización para poder anticipar, por ejemplo, que no haya quizás un compromiso de todos, o que quizás no haya un líder específico, todas estas cosas que salen en el día a día, para luego elaborar un plan de incidencia. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién está encargado de qué? Y por último, se establecen las acciones de seguimiento. ¿Cómo lo van a lograr? Hasta aquí quisiera decir que lo que se buscó básicamente es dar a estas mujeres con discapacidad herramientas. Si yo veo un problema en mi comunidad que está alineado a, vamos a ver, los ejes de estos informes sombra, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿No lo puedo hacer? Como organización, ¿qué es lo que podría hacer? Entonces, se les dio como esta caja de herramientas de, si tú ves un problema en tu comunidad sobre los testigos a ruego en los bancos, ya identificaste el problema, tienes que identificar una acción, tienes que mapear tus actores, personas actoras, con quién tienes que conversar, quiénes son tus aliados, quiénes son tus opositores, cuáles son las personas neutras. Tienes que saber tus fortalezas y luego elaborar un plan, ¿no? Porque sabemos que para poder generar cambios, por ejemplo, una movilización no es suficiente, ¿no? A veces tenemos muchas ideas en la cabeza, lo que les decía a las mujeres con discapacidad, pero para poder realmente realizar el cambio tienes que tener un plan de saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, quién está encargado, y sí o sí se tienen que establecer objetivos a inmediato, largo, mediano plazo y acciones de seguimiento, ¿no? Entonces se les dio como este kit de herramientas y de manera conjunta se realizó un mapeo de los problemas, acciones y objetivos y acciones de seguimiento, para que luego ellas en el futuro puedan ir realizando estas acciones. Eso es básicamente de qué se trató. Sobre esto quisiera saber si hay alguna duda. Bacán. Ya seguramente más tardecito vamos a conversar porque sé que esto es una parte un poco teórica. Acá se me fue el break, era después. Y la metodología básicamente fue teórica y trabajo de campo virtual, ¿no? Porque ahora estamos en la virtualidad. En el componente teórico, como les había señalado, se tomaron en cuenta los dos informes sombra, ¿no? Uno al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el otro al Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y lo que hice fue extraer los 3 ejes principales de estos dos informes, que básicamente son igualdad y no discriminación. En ambos informes sombra siempre está la igualdad y la no discriminación referida específicamente a la erradicación de estereotipos, a la discriminación en espacios distintos a los de situación de violencia, por ejemplo, en los hospitales, en los bancos, a las medidas de accesibilidad y ajuste razonable en los servicios públicos como educación, salud y empleo, ¿no? Ese es el primer gran punto. El segundo es la inclusión de la interseccionalidad, ¿no? En ambos informes sombra se mencionaba que al final las políticas públicas, que es lo que sabemos también todos y todas las que estamos acá, no tienen ese enfoque de interseccionalidad realmente, ¿no? Se ha avanzado, sí, se tienen los principios de interseccionalidad, por ahí que se tienen algunas normas, pero algo totalmente concreto y el cambio de chip todavía estamos en camino. Y el tercer eje que fue un poco el paraguas de la consultoría fue el reconocimiento e inclusión del enfoque de discapacidad a las políticas vinculadas a la protección frente a la violencia. Entonces, básicamente, fueron 3, ¿no? Igualdad y no discriminación, y incluir la interseccionalidad, y por último, el reconocimiento del enfoque de discapacidad a todo lo referido con violencia. Todo esto nuevamente
teniendo en cuenta que el público objetivo era, o la población objetivo eran mujeres con discapacidad. Y ya la metodología cualitativa se hicieron reuniones con 53 mujeres con discapacidad, las dividimos en regiones, que era lo más práctico. Se tuvo 17 mujeres de la región norte, 16 de Arequipa y Lima, porque la realidad es un poco más parecida entre estas dos provincias, que son en realidad las económicamente más grandes del Perú. Centro 11 y Oriente 9. Se hicieron reuniones con cada región y también tuvimos 2 reuniones grandes porque, aquí es importante señalar, esas mujeres con discapacidad, la mayoría nunca había hecho una acción de incidencia. No, era su primera vez familiarizándose con el activismo, familiarizándose con realizar algo más allá de mapear los problemas, ¿no? Había también las coordinadoras de núcleo, las lideresas, las voceras, pero también muchas de ellas todavía no sabían cómo realizar esto, ¿no? No sabían cómo llevar a la acción y cómo realmente generar un cambio en su comunidad. Por ello, y también es un punto importante que todas ellas, y acá sí podemos decir que es una falencia de la consultoría, todas ellas tienen discapacidad física y sensorial. Lamentablemente no participó ninguna mujer con discapacidad mental e intelectual, debido a que no eran parte de la organización, no teníamos ahí el mapeo que nos dio la organización, pero se trató igual de tomar en cuenta todo, ¿no? Yo reitero, y es importante que lo diga, fui más una facilitadora porque yo soy una mujer cisgénero, heterosexual, sin discapacidad. Entonces, no es mi rol, ni mi postura, ni mi posición ocupar sus voces. La idea es que sean las mujeres con discapacidad que con este kit de herramientas alcen su voz y puedan realizar estas acciones de seguimiento, ¿no? Igual se mapeó por regiones porque en cada región hay una realidad distinta, hay problemas distintos. Es cierto que el Perú tiene un gran problema de accesibilidad, que verán que es en realidad el principal problema que identificaron, pero cada región tenía ahí algunos matices, ¿no? Algunos matices. Por ejemplo, las de Arequipa, Lima estaban mucho más preparadas, era un grupo mucho más potente, que tenía conocimiento de la normativa, que ya habían hecho acciones de incidencia. En cambio, Centro y Oriente me pareció que todavía recién estaban empezando, entonces estaban más explorando de cómo hacer para realizar cambios en la sociedad respecto a sus derechos como mujeres con discapacidad. Esta es la metodología que se utilizó, se hicieron reuniones, y a partir de esas reuniones aplicamos esta metodología de la incidencia política paso a paso para que puedan tener un plan de incidencia que se ha presentado también al proyecto Género y Discapacidad, a fin que luego sea publicado en la página web para que esté al acceso de todos ustedes. Bien. Y hasta aquí quería saber si hay alguna duda sobre la metodología, si está claro, todo claro. Está claro. Okay. Gracias, Bárbara. Entonces, básicamente son 53 mujeres con discapacidad física y sensorial. No había mujeres con discapacidad mental o intelectual, dándoles el kit de herramientas y que ellas empiecen a identificar problemas anclados a los ejes de los informes. ¿Qué se encontró? Y aquí creo que ya vamos a abrir un poco los micros para saber sus opiniones, qué les parece. Encontramos los siguientes problemas, ¿no? En la región norte, y en general, si quisiera empezar con ello, todas las mujeres, cuando hablamos, dijeron, si la accesibilidad no está garantizada, ¿cómo yo puedo reclamar más? La mayoría de ellas quería la accesibilidad. O sea, y creo que todos los que hemos viajado, bueno, yo ahorita estoy viviendo en provincia, sabemos que la accesibilidad de Lima a provincia es abismal, ¿no? No hay rampas en ningún lado en provincia.
no hay gente capacitada muchas veces, a veces sí. Entonces lo que más resaltó es la accesibilidad, como el primer paso que ellas querían dar, ¿no? En la región norte se hallaron dos problemas: la falta de accesibilidad física, incluso en CONADIS. O sea, lo que me contaron es que ni siquiera CONADIS era accesible físicamente. Entonces buscaban que por lo menos CONADIS, al ser la institución que va a apoyarlas un poco y que debería ser la institución aliada, sea accesible. Y los centros de salud, ¿no? Señalaban que, por ejemplo, en Chiclayo, en Huaraz, en Trujillo, no había centros de salud accesibles en cuanto a camillas, en cuanto a las camillas, por ejemplo, de las áreas ginecológicas, no había tampoco accesibilidad, no había ni siquiera accesibilidad en poder entrar al hospital. Y por otro lado, se identificó el problema de la falta de sensibilización al personal de CONADIS. O sea, señalaban que CONADIS no solo no era accesible, sino que el personal tenía un trato bastante cuestionable desde el punto de vista de ellas, ¿no? Y también de centros de salud. No conocían el enfoque interseccional, habían algunas que habían pasado el embarazo y nos contaban, ¿no? Que las camillas no eran accesibles, que fue bastante complicado llevar el embarazo, la atención fue bastante compleja, y que no entendían las necesidades de una mujer con discapacidad. Incluso muchas veces cuestionaron que sea madre, ¿no? Entonces, este es un problema recurrente, y por eso es que lanzaron la accesibilidad y, por otro lado, la capacitación, la falta de sensibilización en el personal. Estos fueron los dos problemas en la región norte, ¿no? En la región Lima-Arequipa también hablaron de la falta de accesibilidad física en las instalaciones de los establecimientos de atención público o privado. Sobre todo señalaron todo lo que tenga ventanillas. Nos comentaban de los bancos, que no tenían ninguna ventanilla adaptable, y también de las camillas accesibles en los centros de salud. Bastante parecido. También nos señalaron la falta de accesibilidad en las comunicaciones en los bancos, porque muchos bancos, como señalaron el BCP, Interbank, pedían un testigo a ruego a las personas con discapacidad visual. Y ese testigo a ruego generaba que ellas no puedan sacar un préstamo, sacar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o cobrar su sueldo, ¿no? Y esto generaba, obstaculizaba la posibilidad de contratar cualquier servicio o incluso, como les señalaba, cobrar una pensión. Esos fueron un poco los problemas entre Norte y Lima y Arequipa. En el caso de Centro, se identificó un solo problema. De hecho, con la región Centro fue con la que más retos hubo para poder articular. Tenían bastantes problemas de conexión, pero se logró articular la falta de capacitación al personal, ¿no? Decían que el personal de salud y educación y municipios tenían cero enfoque de interseccionalidad, y ellos, por la región en la que están, señalaron que tampoco sabían el quechua. Entonces, habían mujeres con discapacidad quechua hablantes que era imposible para ellas acceder al municipio. Hacían su cola, no sabían quechua y encima las trataban mal. Entonces, había una discriminación múltiple debido a ser quechua hablantes y tener discapacidad y ser mujeres también. Por último, la región Oriente se señaló la falta de concientización a familias. El Oriente fue bien interesante porque ellos se centraron en que las familias son las que más discriminan. Ellas se centraron en eso. Y que hay muchos mitos en torno a la discapacidad de las familias. Entonces ellas dijeron, vamos a empezar por que las familias les den un DNI, porque lo que habían visto en la organización es que en Oriente la mayoría de mujeres con discapacidad no tenían DNI. No tenían DNI y no les daban un adecuado cuidado, ¿no? Comentaron algunos casos como que, por ejemplo, había mujeres con discapacidad encerradas,
había mujeres con discapacidad víctimas de violencia por su propia familia. Entonces ellas se enfocaron más en esa problemática de la familia siendo el principal agresor. Y también señalaron que querían enfocarse en eso porque sin DNI en realidad no puedes hacer nada. Entonces para ellas era esencial primero contar con el DNI para luego poder seguir haciendo estas acciones. Y luego también identificaron, y ahorita te doy el pase, Bárbara, la falta de accesibilidad en las ventanillas de cobranza. Lo mismo que el otro grupo. Así como los servicios higiénicos en otras instituciones. Sí, Bárbaro, cuenta. Ya, gracias. Bueno, un saludo para Maggie también, que después hace mucho tiempo la veo. Saludo. Gracias. Hola. Este tema que has comentado en el Oriente, que es la falta de concientización a las familias, ¿no? Para lograr el adecuado cuidado o asistencia, es sumamente importante y que quizá esto no se ha visibilizado tanto en Lima, pero sé que sucede mucho y creo que sería importante que también lo puedas, no sé si todavía se pueda incluir, como la falta de servicios, ¿no? De servicios de apoyo para la participación de las personas de la participación, de la autonomía de las mujeres con discapacidad, ¿no? O sea, muchas veces, y te lo digo como una experiencia, ¿no? Y también porque miembros de mi organización me han compartido, ¿no? Que como uno a veces depende del apoyo del familiar, en el caso de los que no tienen asistencia personal, muchas veces estas personas con discapacidad sufren violencia por parte de las familias. Y eso es lo que, o sea, nosotros queremos articular, seguir trabajando mucho con otras organizaciones, porque ahora que se está dando la política, ¿no? Del cuidado y todo ese tema, creo que es muy importante se pueda visibilizar estos servicios que requieren las personas con discapacidad. Por eso que muchas veces las mujeres con discapacidad, como no pueden ser autónomos en asearse, no pueden realizar esas actividades por sí mismas con el apoyo de un asistente, muchas veces tienen problemas de autoestima, violencia, problemas emocionales que vienen de casa, de la propia familia. Entonces creo que es importante que eso también se pueda ir visibilizando. Gracias. Gracias, Bárbara. Ahorita le doy el pase a María Esther. Sí, de hecho, creo que sería muy importante e interesante agregar lo de asistentes personales. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, además, están en situación de pobreza. De hecho, por ejemplo, en el FODA, el principal obstáculo que ellos vieron para poder llevar a cabo estas acciones de seguimiento fueron el capital, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo si no tenemos ni para el pasaje a veces para ir a conversar con el banco? Esta propuesta fue, o a veces para el internet, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta era un poco realizar acciones sencillas, pero que poco a poco lleven a un cambio, ¿no? Gracias por el aporte. De ahí tengo a María Esther. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación a Audisex Perú. Y tengo dos preguntas. Una, si el informe ya fue presentado y esta es una sesión de difusión, sensibilización hacia organizaciones de mujeres con discapacidad. Y punto dos, cuando tú dices se les entregó un kit de herramientas, ¿de qué estás hablando? ¿Qué kit les has entregado para tener un poco un lenguaje común en lo que estás explicando? Gracias. Gracias, Marecer. En realidad el informe justamente todavía está casi cerrado, pero justamente esta reunión es un poco para recibir aportes y sugerencias de otras organizaciones que también tienen vasta experiencia en estos procesos de incidencia política, en el activismo de los derechos de las mujeres con discapacidad para poder terminar de cerrar el informe, ¿no? Y cuando hablo del kit de herramientas me refería justamente a estas herramientas teóricas de tengo un problema en mi comunidad. ¿Cómo puedo hacer para que los derechos de las mujeres con discapacidad se respeten, ¿no? En base a los 3 ejes del informe. Y este kit de herramientas es un poco el cómo voy a hacerlo, el paso a paso. Identificar un problema, la acción, los actores, hacer tu FODA, que es un FODA,
tu plan de incidencia y tienes que sí o sí establecer acciones de seguimiento. Entonces, con estos componentes teóricos, lo que se busca es que estas mujeres con discapacidad puedan organizarse. Y la idea también sería que se pueda articular, ¿no? Si luego, posteriormente, se puede articular con otras organizaciones, maravilloso, porque justamente dentro de las personas e instituciones aliadas, les mencioné que tienen que buscar otras organizaciones y unirse, porque solas es más complejo. Mientras más organizaciones se unan, más presión pueden hacer. No sé si ahí queda claro, por favor. ¿Sí? Sí, sigamos, gracias. Gracias, Maristel. Astrid. Sí, Mariale, yo tengo varias preguntas. De hecho, si las vas a ir respondiendo y ya tú tienes tu orden en tus PPTs, los respondes luego. El primer comentario que quería hacerte es que hubiera sido genial que incluyeran a mujeres sordas y esas discapacidades que me dices que no. Para una próxima consultoría sería bueno que también se incluya eso. Lo segundo es que mencionabas que en la población oriente había este tema de la familia como agresor. Y quería saber un poquito más sobre eso, es decir, la familia como agresores de violencia física, económica, psicológica, sexual. O sea, hubieron testimonios de ese tipo de agresiones y se hizo incidencia sobre ello también. De ahí mi otra pregunta es, ¿qué acciones de incidencia se realizaron? Es decir, comentabas que eran acciones de incidencia que no tuvieran un presupuesto muy alto. Por ejemplo, mencionabas el tema del pasaje, que no tenían dinero muchas veces para ir, ¿no? Entonces, hablamos de incidencia como, por ejemplo, enviar una carta o llamar por teléfono o quizás otro tipo de acciones. Y mi otra consulta es, ¿qué aliados pudieron encontrar las mujeres con discapacidad? Gracias por tus preguntas, Astrid. Creo que las vamos respondiendo para que igual salga ahí la conversación, que esa es la idea, que no sea como una clase ni nada, en verdad, más como una reunión de poder obtener los aportes y nutrir un poco este documento. Sí, definitivamente creo que hay una falta de incluir a todas las personas, toda la diversidad, ¿no? Toda la diversidad. ¿Qué tipo de violencia? No se habló de violencia sexual. La mayoría de testimonios que habían visto, porque no solo era una mujer con discapacidad, sino habían varias. Sí, sí, lo sé. Se tuvo una lista y todas tenían físico-sensorial, lamentablemente, ¿no? No se habló de violencia sexual, pero sí hablaban mucho de violencia física y económica, ¿no? Decían que la mayoría no tenía DNI y por tanto no podían trabajar, no salían de su casa. Más incluso hacia el modelo, yo creo, incluso de la presidencia, ¿no? Y también en violencia física un poco se les habló, el objetivo de la reunión no era dar herramientas legales, pero se les habló, ¿no? Se les habló por WhatsApp, me comuniqué con estas personas, les dije un poco la hoja de ruta que sé por mi profesión, que deben ir al Centro de Emergencia Mujer, y claro, ahí me dijeron, pero no tengo DNI o no tiene DNI, entonces claro, no tiene DNI tampoco, y ahí habían esos obstáculos que es importante calar en ellos, y por eso se tomó como un problema principal, ¿no? O sea, habían varios problemas, pero se les dijo, elijan dos como máximo para empezar. Si eligen 5 problemas, no los van a llevar a cabo, ¿no? Elijan 2, vayan empezando y luego con esta metodología vuelven a hacer el ejercicio una vez que acaben con estas acciones, ¿no? Para empezar, consideramos que estaba bien. ¿Qué acciones de incidencia se realizaron? La consultoría no llegó a la ejecución, se llegó hasta el plan un poco el plan de incidencia, de qué es lo que se tiene que hacer. De hecho, región norte se avanzó y, por ejemplo, lo que hizo es un foro. O sea, dijimos ya, el problema del norte, y ahorita te doy la palabra, Elizabeth, perdóname. El problema del norte era la falta de accesibilidad física en CONADIS y centros de salud y la falta de sensibilización. ¿Qué propusieron? La acción en sí
era acciones de sensibilización y movilizaciones en redes. Entonces, ¿qué hicieron? O ¿qué propusieron? Y lo hicieron al toque, en verdad, súper bien. Fue un foro en el que invitaron, yo también estuve, invitaron al CONADI, a la Subdirección de Discapacidad del Gobierno Regional, que ese sí era el aliado, CONADI no era el aliado, a CONADIs, a hospitales, y a mí para que dé un poco un enfoque en modelo social, y en base a ello, les dije, ahí tienen que enganchar. O sea, no lo dejen en el foro, sino que el foro sea la acción inicial para comenzar conversaciones sobre cómo poder realizar un protocolo, por ejemplo. Entonces, las acciones de incidencia que se propusieron para que ellas lo realicen fueron así, ¿no? Foros, envío de cartas, estos pasos iniciales de compromiso, ¿no? De acercarse a la institución, porque si uno envía una carta a la institución para que te contesten, es difícil. Entonces, esta idea de los foros, de los eventos, como una primera medida de enganche, es lo que se dijo, porque también es bajo presupuesto debido a que todo es virtual. Entonces, podían enviar los servicios por correo, el foro fue por un Zoom. En un primer momento yo le facilité el link, pero de ahí se me cruzó, me parece, y me parece que Género y Discapacidad le dio el link. Entonces ahí se trató de apoyar lo más posible, ¿no? Fueron ese tipo de incidencias, que justo ahorita lo vamos a ver, y los aliados básicamente se dividieron en, bueno, actores, aliados, neutros y opositores. En aliados se mapeó en las regiones que sí CONADIS funcionaba, CONADIS, OMAPE también. Algunos sí tenían contacto con gobiernos regionales, y se les pidió también que busquen otras organizaciones, ¿no? Entonces muchos pusieron las que conocían, por ejemplo la Federación Nacional, y yo les sugerimos que también busquen aliados de su región, ¿no? Que hay organizaciones ahí, que hay quizás secciones de organizaciones nacionales ahí, para que puedan articular. Entonces ahí fue un poco esa dinámica que se llevó a cabo. Elizabeth, ¿sí? Sí, Mariale, solo dos cositas, ¿no? Igual, precisar la importancia de haber incluido a los otros sectores de personas con discapacidad, sobre todo porque son poblaciones mayormente o usualmente vulneradas en sus derechos, ¿no? Personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y sobre todo si son mujeres. ¿Cómo se manejó o cómo trataron el tema de los tipos de violencia, sabiendo que por investigaciones anteriores y por informes de las Naciones Unidas, que las mujeres con discapacidad desconocen los tipos de violencia o las normalizan a las violencias, y estas son pasadas por alto y no se recogen? Entonces, ¿cómo identificaron, cómo detectaron ahí esa problemática, dado de que esto pasa con mayor frecuencia en población con discapacidad intelectual, psicosocial y discapacidad severa, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth, por las preguntas. Sí, en realidad lo que pasa ahí con incluir a todas las situaciones de discapacidad es que estábamos sujetas un poco a la lista que nos había enviado la organización, y no son parte de la organización mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual. Entonces fue también ahí el límite que se tuvo, ¿no? Que de hecho sí está y lo reconocemos. Sobre el tema de violencia, ahí hubo un reto. ¿Un reto por qué? Porque era hablar de incidencia, hablar de informe sombra y hablar de sus derechos también. Porque muchas de estas mujeres, cuando yo empecé la consultoría, me di cuenta que en realidad no sabían sus derechos, o sea, no sabían qué era, por ejemplo, capacidad jurídica, no sabían bien qué era accesibilidad, no sabían bien qué era ajustes razonables, todavía estaban conociendo sus derechos, y justamente, como bien señalas, la violencia no es percibida. Entonces, se buscó hablar de manera general: mira, esto es la accesibilidad, estos son los ajustes, estos son los tipos de violencia,
yo creo que también hubo un límite en el número de sesiones, también por el espacio de tiempo que teníamos para realizar la consultoría, y no salió ningún caso de violencia, por ejemplo, sexual. Solo salió en el Oriente este tipo de violencia física y económica. En mi experiencia, y eso también hago, dibujo el límite que tenía la consultoría. En mi experiencia, llevando también casos de violencia, la violencia no sale a la primera ni a la segunda sesión. Recién no puedo decir un número mágico, pero cuando ya hay un vínculo de confianza tal en el grupo, porque encima es grupal, es ahí donde se animan incluso a contar sus episodios de violencia. Entonces creo que para el tercer eje del informe Sombra, que es justamente el enfoque de discapacidad en violencia, se requeriría de un trabajo de mucho más sesiones, para que haya ese vínculo de confianza. Sin ese vínculo de confianza es bien difícil y revictimizador que salga, ¿no? Porque también tenemos que recordar que si sale la violencia, la idea es que no se revictimice, ¿no? Entonces, cuando salió el comentario de las familias se están violentando, se les dijo la hoja de ruta, no se entró en más detalles de los que ellas quisieron entrar, y se centró un poco en la conversación en qué hacemos sobre esto, ¿no? Entonces, eso fue un poco la línea que se siguió. Aquí Gustavo nos dice, la violencia intrafamiliar es muy difícil que la víctima pueda contarte exacto, y además porque yo creo que la pandemia, el problema es que ellas estaban siempre con la familia ahí, entonces estaban en la reunión y estaban con toda su familia ahí, ¿no? Entonces, difícil contarlo. Yo también dije, no, o sea, bien difícil que me lo cuenten, uno porque todavía no me tienen la confianza, y dos porque están en el hogar. Entonces, eso es un poco el problema de la pandemia. Por un lado, maravilloso porque nos hemos juntado de todas las regiones. Por otro lado, la barrera fue no poder tener este espacio de intimidad en la que sí se puede quizás profundizar en ello, ¿no? Elizabeth, ¿sí? Sí, mi estimada, me faltó precisar que también son los cuidadores los agresores, ¿no? Y por otro lado, un poco me sorprende que las integrantes del proyecto no hayan contemplado como sus aliados a la Mesa de Discapacidad y Derechos, dado que en este espacio hay diversas organizaciones de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y creo que hay una debilidad de no reconocerse también parte de la mesa, ¿no? Porque siendo integrantes de la mesa no hayan socializado con este espacio o no hayan compartido este trabajo con las otras organizaciones que podrían haber formado parte de este informe, creo que hay una debilidad. Gracias. Gracias, Elizabeth. Sí, justo lo estoy poniendo. Creo que la consultoría fue enfocada en esta primera organización, o sea, fue Género y Discapacidad y la Frater. Eso fue el panorama con el que cogí la consultoría. Y sí, también mapeamos que dentro de las debilidades, que ellas no conocían muchas instituciones. O sea, habían sido parte de la Frater bastante tiempo algunas, pero no se habían todavía realizado acciones de incidencia, casi ninguna. Entonces, más que por no sentirse parte, yo creo que ellas no mapearon eso porque tampoco conocían. O sea, creo que fue más desconocimiento, ¿no? Y de hecho, en base también a ese desconocimiento que detectamos sobre sus derechos, se hizo un trabajo con la clínica coordinado para hacer una sesión de capacitación, ¿no? Creo que ahí la autocrítica que podríamos hacer es que no asistieron muchas, la verdad, no asistieron muchas, bastantes faltaron, pero se trató de dar este bonus de capacitación para que sobre la base de sus derechos recién empiecen a trabajar. Si no, es imposible, ¿no? Si no conocen sus derechos, ¿cómo van a poder hacer acciones de incidencia? Entonces siento que todavía están en un primer paso. O sea, creo que luego que hagan estas acciones pequeñas pero significativas, van a abrirse quizás a un nuevo panorama de incluso conocer otras organizaciones.
por ejemplo, cuando hicieron el foro, claro, cuando hicieron el foro, se sintieron, me dijeron que era la primera vez que habían hecho un foro, y se sintieron súper realizadas, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta que sí pueden hacerlo. Entonces me estoy dando cuenta que sí puedo hacerlo, también fue un poco los beneficios de este trabajo, ¿no? Y el plus que tuvo. Bien. Problemas, no sé si sobre esta parte hay más dudas, comentarios, aportes para... Está súper bueno todo lo mencionado. Ok. Entonces, ¿qué soluciones se llegó teniendo en cuenta la limitación en recursos? Yo creo que en recursos económicos y también humanos, porque decían que a veces no había tanto compromiso, y en conocimiento, ¿no? Ay, espérenme un ratito que estoy aquí. Aquí tengo un comentario. Los dejé de compartir, perdón. Acá me dicen, falta contemplar la accesibilidad cognitiva para la difusión de información a la población por parte del Estado. Claro. Falta actualización sobre el modelo de desarrollo en temáticas sobre discapacidad. Claro, precisar que la accesibilidad física también es para otros tipos de... Sí, claro, es para otros tipos de discapacidad. Lo que pasa es que como las mujeres que eran parte, eran física y sensorial, la accesibilidad fue básicamente física y sensorial, ¿no? Braille, rampas, camillas. Perfecto, excelente. Gracias, gracias. Gracias, Giovanna. Ahorita lo voy a copiar. Si no, se me va. Se me va la memoria frágil. Un segundito, voy a copiarlo. Sí, creo que ahí vamos a precisar bien los límites también, ¿no? Para que se quede claro los límites de la consultoría. Giovanni. Ya está. María Ley, sobre todo la población objetivo, ¿no? Porque si no Sí. se estaría sesgando la información. Totalmente, sí. En verdad son mujeres con discapacidad física y sensorial, básicamente, por la lista enviada. ¿Y cuáles son las acciones, no? Como les decía, son acciones sencillas, creo que está bien para empezar, pero igual quería saber sus aportes y sugerencias. Por ejemplo, para la falta de accesibilidad física, en ese caso, por ejemplo, en región norte, no había ninguna persona con discapacidad sensorial, todos eran físicas. Entonces, ellas se enfocaron en accesibilidad física. Y las soluciones fue la acción de sensibilización y la movilización por redes, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron para esta acción de sensibilización fue, como les digo, se sustentó en objetivos inmediatos, mediano y largo plazo. El inmediato era hacer un foro con todas estas organizaciones de la región, porque también lo que detectamos es que muchos de los foros y eventos que se hacen son para Lima, ¿no? Eventos a nivel nacional, eventos en Lima, muy centralizado, pero en su región no había, ¿no? No habían, si bien se pueden conectar al de Lima, a veces la publicidad ni llega. Entonces era la primera vez que ellas hacían un foro para la región norte, contactando con gobiernos de esa región, bueno, específicamente fue Lambayeque, y contactando público de allá. Entonces fue súper bueno, además el beneficio fue, como les digo, que reafirmaron y validaron que sí podían, ¿no? Creo que eso es bastante importante, y a partir de eso el objetivo a mediano plazo era mantener el contacto, o sea, sacar un Excel o una tabla, lo que tengan, con la red de contactos de todas estas personas para empezar a entablar, ahora sí, reuniones sobre, mira, hablamos esto en el foro, ok, en base a ese foro vamos a plantear acciones y mesas de trabajo. Para eso sí es necesario los aliados y las aliadas, que creo que es importante que entren otras organizaciones también sería ideal. Y además en el foro lo que se buscó es que ellas hablen,
porque al final yo les dije, no, yo puedo dar la parte teórica, pero yo no soy una mujer con discapacidad, entonces no tiene sentido que yo hable de las barreras. Entonces ellas se les dejó la tarea de que reúnan testimonios anónimos de los que quieran dar sobre los problemas que tenían al entrar a CONADIS y a los centros de salud, y condensaron esos testimonios y la junta del núcleo dio los testimonios, se dio a conocer. O sea, se aprovechó el foro también para dar a conocer esta problemática. La idea objetiva a mediano plazo es que hagan la mesa de trabajo y a largo plazo es que hagan protocolos y se cambie y se garantice la accesibilidad que esperemos, ¿no? O sea, protocolos me refiero ya a que la institución se comprometa mediante resolución tal, que voy a cambiar las camillas, que voy a capacitar, etcétera, ¿no? Entonces esas fueron un poco las soluciones. Si tienen ahí comentarios, igual pueden levantar el micro, no hay ningún... la mano, está bien. En Lima, Arequipa, fueron más específicos. Ellos y ellas, en realidad, como les digo, tenían más recursos, creo yo. Y ahí se dio como propuesta la falta de accesibilidad también en las instalaciones, las campañas de sensibilización con universidades. O sea, ellos fueron más allá. No me voy a la institución, sino me voy a la universidad de arquitectura, de ingeniería, para que se empiece a enseñar desde un enfoque del modelo social. Entonces, Lima y Arequipa apuntó a ello, y además establecer alianzas con las autoridades de los centros de salud para proponer soluciones, ¿no? Colocar ventanillas adaptadas, rampas y baños accesibles. Y sobre el testigo a ruego, aquí se habían mujeres con discapacidad visual, se señaló la capacitación y sensibilización a las autoridades y el establecer el contacto con las instituciones involucradas, ¿no? Visibilizar este problema. Lo de la universidad me pareció bastante interesante, bien a largo plazo, ¿no? Porque recién cuando estas personas salgan de la universidad es que se va a ver quizás los resultados, pero se planteó que una de ellas tenía contacto con uno de los profesores y ahí se enganchó, ¿no? Se enganchó y de hecho me habló uno de esos profesores y la idea es que ellas quieren también hacer como un evento, que espero se lleve a cabo, para empezar a hablar de eso en las facultades, ¿no? El objetivo a mediano plazo es también formar una alianza y no que se quede en un evento, sino en una continuidad de hablar y de incluir en la currícula el modelo social. Porque al final la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería es la que a futuro garantizaría la accesibilidad de todas las ciudades. Y luego ya es el trabajo con estas instituciones. Como decía Astrid, es un poco enviar cartas, y para el envío de cartas se les mencionó que puede que no les respondan y que por eso es necesario que no vayan solas, porque si van solas, puede que nunca le respondan, ¿no? Si ya van con más aliados, si firman más gente, si hacen una movilización cuando están enviando la carta, si van a medios de comunicación, etcétera. Si hay toda una estrategia de incidencia que incluye la alianza, incluyendo los medios, es donde se logra el resultado. Elizabeth, ¿sí? ¿Elizabeth? Sí, quería aprovechar en estas acciones que están diseñando o contemplando. Actualmente el Ministerio de Vivienda y Construcción está en un proceso de consulta y de difusión de la modificatoria de la norma técnica A120, que está referida específicamente a la adecuación arquitectónica de las diferentes instituciones que brindan servicios de atención al público, tanto a personas con discapacidad como a adultos mayores, ¿no? Sería conveniente que ahí también puedan coordinar, dado de que esta norma está siendo reajustada, y puedan contemplarse las observaciones o aportes que estimen conveniente hacerlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, dentro de todo lo que has venido exponiendo, no sé si está más adelante, veo que no han identificado o veo la ausencia de la ESI, ¿no? Pregunto, ¿es por el desconocimiento a sus derechos sexuales y reproductivos, o no lo han identificado como un problema de importancia a la educación sexual integral?
Muchísimas gracias, Elizabeth. Gran pregunta. Sí, yo creo que es por falta de desconocimiento. Cuando se empezó a hablar de, por ejemplo, las camillas, una de ellas contó que durante su embarazo había, la verdad que había pasado cosas horribles para poder llevar a cabo el embarazo, el parto y todo lo demás. Y cuando hablaron de educación, les comenté, ¿no?, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y todavía no tenían tanto conocimiento. Entonces, creo que sería ideal luego que se hagan más talleres con ellas, a cargo de quienes elija la institución, sobre este tipo de derechos, ¿no? Porque creo que los problemas fueron muy, no superficiales, sino muy clásicos, por así decirlo, ¿no? Accesibilidad, no están sensibilizados, no fueron tan profundos o tan complejos porque creo que todavía no tienen la base. Eso es lo que siento, ¿no? Y no lo digo con un mal sentido, sino que hay que hacer todavía más trabajo con las mujeres con discapacidad, sobre todo en regiones. O sea, la diferencia que yo vi de Lima, Arequipa, regiones fue bastante. Y creo que es importante que esta organización haya apostado por hacer este tipo de consultoría. Es súper, súper importante. Y creo que han salido cosas muy, muy bacanes para poder seguir trabajando desde muchos espacios, desde todos los espacios que nosotras estamos, para seguir promoviendo. Por último, el objetivo último siempre es promover los derechos de las mujeres con discapacidad, ¿no? Creo que esto ha salido muy paja como punto de inicio, ¿no? No lo veo como punto de fin. ¿Sí, Elizabeth? Sí, solo completar aquí, que sí, igual yo percibo que la problemática de discapacidad se sigue viendo como un grueso de la población en general de personas con discapacidad y no se logra definir o delimitar la problemática específica de mujeres y niñas con discapacidad, ¿no? Eso también, sí, o sea, y cuando tratamos de afinar, por ejemplo, les decía, ya que no solo sean los centros de salud, sino que sea el área de ginecología, el área de planificación familiar, y volvían al hecho de que no hay rampas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hablando un poco más con ellas, me di cuenta que en realidad era este primer paso, y eso es lo que percibí que sentían. Primero quiero lograr este primer paso de que por lo menos pueda entrar al hospital para luego resolver los otros problemas, ¿no? Entonces eso fue para mí súper revelador porque, claro, a veces también pedimos que problematicen un poco más, que vayan más específicos hacia las áreas, hacia la interseccionalidad, pero claro, ellas tienen necesidades básicas. O sea, me decía, pero es que no puedo ir a trabajar. O sea, si no trabajo, ¿cómo voy a reclamar mis derechos? ¿No? O no puedo ir al hospital, no puedo ir a las terapias que ellas elegían tener, o no puedo tomar el micro. Entonces, creo que sus necesidades básicas están tan no cubiertas que la problematización más profunda no la sentían necesaria en ese momento. Entonces, hubo este equilibrio, o sea, tratamos de hacer este equilibrio entre no robarles la idea de estos son los problemas que tú ahorita necesitas resolver, y no dejarles tampoco en estos son los únicos, sino esta es la puerta nada más a identificar problemas que sí realmente atiendan a la interseccionalidad. Creo que eso lo voy a poner también como límite en el informe, de poder identificar. No sé si ahí queda un poco más claro. Sí. Okay, gracias. Básicamente fue lo mismo, ¿no? Capacitación, realizar posteos en redes. Les dije que tenían que posicionarse también en redes, que ahora en verdad las redes sociales son bastante poderosas. Enviar cartas, ahora en Twitter sale algo y hasta el ministro contesta, ¿verdad? Entonces tenían que saber posicionarse también y utilizar esto, sobre todo porque como no tienen tantos recursos económicos, lo ideal es que lo hagan desde su casa también. Muchas no podían salir porque la ciudad es total, como acá Cajamarca es súper inaccesible, ¿no? Las veredas son gigantes, no hay ninguna señalización para
personas con discapacidad visual. Entonces es bien difícil salir incluso. Entonces ellas decían que preferían quizás hacer algo virtual. En el tema de Oriente, que eran las familias, ellas querían hacer talleres de familias, para familias, o sea, y empezar a publicar en redes, por ejemplo, derribando mitos sobre las mujeres y personas con discapacidad, y que se forme, o sea, el objetivo final, a largo plazo, era formar un grupo de familias con discapacidad en la que sea también, no solo para compartir información, sino un poco de apoyo, de compartir experiencias. Y creo que acá podría agregar como sugerencia lo que decía Bárbara también, ¿no? De los servicios que necesita. Sí, María Alejandra, igual nosotros también estamos a disposición para cualquier apoyo que quieran, ¿no? Para empoderar a las familias y sobre todo visibilizar, ¿no? La diferencia de lo que es el servicio de asistencia, pero que también los padres de familia pueden ser un apoyo, ¿no? Para los futuros asistentes y no sean como se dice, les den la espalda, ¿no? Gracias. Gracias, sí, Bárbara. ¿Te parece bien si les doy tu número a la persona encargada de Oriente para que quizás pueda Sí. conversar contigo? Sí, claro. Ya, Sí, perfecto. Bacán. Igual yo eso lo valido con la organización, yo mandándome sola, ¿no? Lo valido con la organización, pero creo que no habría ningún problema. claro. Y gracias. Y también hablaron sobre, en el caso de Oriente fue curioso porque ahí sí identificaron a la Defensoría del Pueblo como un aliado. En las demás en las demás regiones decían que la Defensoría no les había funcionado mucho, pero en Oriente sí decían que la Defensoría era mucho más activa. Esas fueron las impresiones subjetivas de las participantes, y también para el tema de los bancos fue un documento oficial, y ahí para darle más peso y que les respondan era entrar por Defensoría, que también se les dijo a las otras regiones, ¿no? Cuando entran por Defensoría, sí o sí tienen que responder las instituciones, porque de lo contrario Defensoría lanza un informe diciendo nunca me respondieron y puede hacer mayor presión. Este es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de las acciones y objetivos que se realizaron y las estrategias sugeridas, que aquí justamente quisiera incluir sus aportes también, obviamente reconociendo el crédito, ¿no? Porque son sus ideas. Por ejemplo, el objetivo inmediato que ellas identificaron era sensibilizar a las familias, ¿no? O sea, la estrategia sugerida era a través de las personas e instituciones aliadas, sugerimos mapear a las familias de personas con discapacidad y primero realizar un directorio para agrandar un poco más el panorama, y a partir de ello establecer contacto con estas familias e invitarlas a estos talleres en los que se exponga el modelo social, el enfoque de género, la interseccionalidad. El objetivo a mediano plazo es generar que los padres y familias empiecen a hablar del cuidado, porque señalaban que era incluso un tema totalmente invisibilizado, o sea, nadie decía qué es lo que sentía, o qué es lo que debía hacer, o qué experiencias podían compartir. Entonces era su objetivo a mediano plazo, ¿no? Primero era sensibilizar, y luego ya que sea un tema recurrente. Lo que sugerimos es que a partir de los talleres realizados deben mantener un contacto y formar grupos de apoyo en la implementación del modelo social en el cuidado de las personas con discapacidad, y sobre todo a su derecho a la autonomía y a vivir en una comunidad para erradicar prácticas como el encierro, la invisibilización o la anulación de sus derechos, que era lo que nos contaban, ¿no? Ellas nos contaron básicamente encierro, violencia económica y violencia física, que el encierro también es un tipo de violencia. Y el objetivo a largo plazo, ellas querían garantizar un debido cuidado a las personas con discapacidad de su comunidad, y que éstas cuenten con DNI, carnet con ADIS y accedan al programa juntos, porque como no tenían DNI, no accedían a nada y vivían en una situación de más dependencia. La estrategia sugerida fue que ya al tener los grupos de apoyo a familias, empiecen estos grupos a formar alianzas con las instituciones de su región para facilitar el acceso. Ahí voy a agregar lo de Bárbara, que sería
creo que muy importante. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario, algo que aportar. Sí, Elizabeth. Sí, mi estimada, ¿cómo han identificado o no las brechas de acceso a las tecnologías de la información de mujeres y niños con discapacidad? Sabemos que en esta pandemia eso se ha visibilizado y que el menor acceso o la menor opción a tener acceso a esta tecnología, a las redes y a plataformas han sido niñas y mujeres por la prioridad que se le da al varón, ¿no? Sí. Ahí en realidad todas ellas contaban con un celular y la institución les daba, les facilitaba la Frater les facilitaba con un crédito, por así decirlo, con una tarjeta. Entonces, esa brecha específicamente para esa consultoría no la tenían, pero sí mapeamos quiénes tenían números de celular, por ejemplo, para saber quiénes tenían acceso a un teléfono. De ellas, el 95% tenían un teléfono. En correo no. En correo fue mucho menos. En correo, de las 53, 20 tendrán un correo. No, la mayoría no tiene correo. Sí tienen un celular, pero no saben todavía cómo usar un correo electrónico. La región que tenía más problemas con el tema del internet era la región centro y oriente. La región norte, Lima y Arequipa, eran las que estaban más, las que tenían correo, las que se conectaban más, las que estaban más animadas incluso, y que se notaba que tenían más experiencia, por ejemplo, con el Zoom, porque esto, hasta el entrar al Zoom era, mira, para entrar al Zoom, haces clic en el link, ¿no? Había todo también una capacitación para el uso de las tecnologías. Como tal, la brecha no, o sea, se tomó en cuenta esas dos variables, tienes celular, tienes email, para saber un poco con el público con el que estabas trabajando, pero creo que sería interesante una encuesta quizás en cada región, que creo que podría hacerse, que podría proponerse como acción. María Alejandra, perdón, disculpa, si puedo agregar algo. Sí, claro. Sería bueno que quizá como una acción, ¿no? Para el tema de mejorar lo de las familias y ese tema, se pueda como crear un grupo de apoyo entre pares, ¿no? De las personas, de las mujeres con discapacidad y otro grupo de las madres o de las familias a través del intercambio de experiencias. Gracias, que puede ayudar muchísimo. Claro, sí, totalmente distinto. Sí, gracias, Bárbara. Gran aporte de grupos de pares más otro grupo de familias. Sí, las experiencias son distintas. María Esther. Sí, estoy un poco preocupada cuando, desde el punto que hablaron de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral, y Sí, por totalmente. tanto no afloran los problemas de salud sexual y reproductiva y lo que tenga que ver con la sexualidad, la reproducción, dado que no recuerdo, no sé si lo has puesto, las edades de las personas que han participado en estos talleres, y que tú misma dices que que hay problemas un poco más graves, que son la pobreza, la desigualdad, el no tener trabajo, etcétera. Cuando uno de los puntos más importantes es el conocimiento de mi cuerpo, el saber quién soy yo, cómo funciona mi cuerpo, cómo lo cuido y cuándo me da placer o cuándo no me da placer, etc. Entonces, me parece que hay cuestiones que las organizaciones sí debemos de tomar en cuenta para las capacitaciones, quizás una primera entrada con un taller de autoestima y conocimiento del cuerpo, identidad de género, qué es el género, etcétera, para que las mujeres se sientan un poco más empoderadas de lo que están defendiendo. O sea, ¿cómo me defiendo de la violencia hacia mí? Porque es que yo me conozco y yo me defiendo porque ustedes me han entregado algunas otras herramientas, hojas de ruta, etcétera, para defenderlo. Pero creo que también hay que empezar por el propio cuerpo. Es lo más, lo único y verdadero, porque una casa, un carro, qué sé yo, son cuestiones materiales, pero el cuerpo que tengo aún con la discapacidad que muestro, como yo con mi tema de cadera, las que me conocen saben que me desplazo con muletas,
es conocer el desarrollo de mi cuerpo y cómo lo protejo de las ITS, del VIH-Sida, etcétera, que tenemos que conocer. Entonces, mi sugerencia a las organizaciones, y ahí también ofrezco la colaboración de ODISEX para desarrollar un poco estos talleres a quienes deseen trabajar un poco más esto, porque ahí sí viene el uso de estas camillas para personas con discapacidad, las máquinas estas de prevención del cáncer de mamas, que son ausentes todavía en nuestro país, los letreros que me informen de dónde está el baño para personas con discapacidad y una serie de otras cuestiones que todas las que estamos participando conocemos. Entonces sí me preocupa y también lo digo en relación al propio informe que muestra poca información en relación a estos cumplimientos o incumplimientos del Estado peruano en relación a la salud sexual y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Eso. Muchísimas gracias, Maristar. De hecho, sí, cuando revisé los informes sombra, de hecho, la sección referente a mujeres con discapacidad era bien chiquita, ¿no? Eran fácil 3 párrafos. Y yo creo que no es porque falte intención, sino que todavía se está desarrollando el tema, ¿no? Y se está visibilizando. También comparto que no llamaría a los otros problemas como más graves, creo que todos estos problemas son graves, sino que para ellas todo era grave, pero ellas empezaron a decir cuál es lo más urgente para ellas, ¿no? Creo que se requeriría, y gracias por ofrecer a ODISEX, estos talleres de autoestima para que ellas también reconozcan esto como un problema urgente. La idea era que como les digo, que yo no opaque tampoco sus voces, pero que sí las guíe hacia poder construir los problemas, porque enunciaban problemas incluso más básicos, ¿no? Entonces, sería súper, y eso lo voy a poner también en aportes y sugerencias, sería muy bueno que un punto de partida para empezar a tratar el tema de violencia en general y sexualidad, que creo que es el que quedó en el tintero, en las discusiones que se tuvo y disertaciones, es estos talleres, ¿no? Porque, como bien dice, si no se conocen, ¿cómo van a identificar estas necesidades, ¿no? Que yo creo que también se empiezan a formar con un vínculo, con una dinámica distinta y que quizás todavía no me tenía la confianza para, ¿no? Entonces eso también lo anoto. Elizabeth, ¿sí? Gracias, Marister. Sí, mi estimada, si bien es cierto, como hace referencia, en los informes sombras anteriores hay 3 párrafos o un poco menos de repente, es por las pocas investigaciones que había en ese entonces, Exacto. ¿no? Estamos hablando 2017-2018. A raíz de ese año o a partir de ese año se generan varias investigaciones justamente por el mismo proyecto, ¿no? Que ha sacado varias investigaciones, se cuentan con más insumos, ¿no? Por otro lado, para completar lo que planteaba también María Esther, dentro de todo lo identificado no se aborda la violencia de género que sufren niñas y mujeres con discapacidad, sobre todo en una sociedad machista y en un gobierno machista, ¿no? Con un enfoque patriarcal y esto no se identifica en todo lo abordado hasta el momento, ¿no? Entonces eso también, cómo se va recogiendo, cómo se va identificando para que se vea plasmada. Porque, por ejemplo, la discriminación estructural de las niñas y mujeres con discapacidad viene desde hace muchos años atrás, ¿no? Y si esto no lo tienen en cuenta, Frater y las organizaciones que están trabajando en la temática, no va a poder erradicarse la propia violencia que se viene ejerciendo en la propia familia, en la propia sociedad y dentro de los diversos entornos donde nos desenvolvemos, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo creo que muchas gracias por tu aporte nuevamente. Sí, creo que sí se apostó por la interseccionalidad, ¿no? De hecho, eso fue el encargo, sino que creo que todavía aún falta mayor sensibilización, ¿no? Por eso digo que ha sido un buen inicio
me parece que ha sido una buena apuesta hacer esta consultoría que sirve incluso como de diagnóstico, ¿no? Todavía no se sabe mucho sobre los ESI, se está haciendo cosas y sí, efectivamente, para el año en que se hizo los informes sombra no había casi ninguna investigación, ¿no? Por eso mencionaba, no es que sea falta de intención, sino que no se tenía las herramientas. Y efectivamente ahora, desde ese año, el proyecto ha generado bastantes investigaciones sobre el tema. Y también ahí comentarles personalmente, hubo este dilema de, claro, tenemos pocos recursos, todavía no tienen la base legal necesaria, todavía no cuentan quizás con apoyo legal, porque también les dije que en aliados y aliadas busquen abogadas aliadas, porque para estas chambas de incidencia lo legal entra siempre. Entonces se tiene que tener un abogado o una abogada aliada. Entonces creo que sería bueno tenerlo en cuenta para próximas incidencias, una vez que ya se cancheen, por así decirlo, con estas primeras. Igual lo voy a poner en las sugerencias y aportes. Muchísimas gracias. Maggie. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Yo quería primero que me precises si esta reunión fue convocada, digamos, como yo lo entendí, para hablar sobre aportes sobre el informe sombra. Y me parece que nos hemos ido por otro lado, entonces eso es una cosa primera. Número 2, quisiera también que nos identificaras a todas las mujeres que estamos aquí hoy. ¿A qué te refieres con interseccionalidad? Con relación a nosotras, las mujeres con discapacidad. Porque el mismo hecho de que, digamos, no haya podido el proyecto incluir a toda la diversidad que somos las mujeres con discapacidad, ¿no es cierto? Donde están las físicas, estamos las físicas, pero las físicas también somos muy diversas. Claro. No todas las físicas estamos en la misma situación. Y donde están las intelectuales, que ya ha nombrado Elizabeth, ¿no? Y también las intelectuales, y también, es decir, también son diversas, ¿no? Entonces, por allí tenemos una diversidad de mujeres. Pero esa es una parte, porque en términos de la interseccionalidad, yo estoy pensando en el género, estoy pensando en la clase social que ocupamos. Ahora, es bien cierto que del 100% de mujeres, niñas, adolescentes con discapacidad, más del 90% están en los bolsones de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Entonces, solo un 10% y quizás menos de ese 10% esté quizás en una, no sé, de verdad, muy poca gente conozco en clase media, poquísima. Entonces, creo que cuando yo hablo de interseccionalidad, estoy hablando de mi género, estoy hablando de la clase social, y ahí sí me parece interesante los hallazgos que tú has formulado con relación a de qué hablan las mujeres con discapacidad de las diferentes regiones, ¿no? Entonces, a mí no me parece sacado de los pelos cuando ya se hablan del encierro, porque además es un encierro, ¿no? Es como que la pandemia nos ha encerrado, pero a muchas que ya estábamos encerradas, es decir, la mayor cantidad de mujeres con discapacidad estaban encerradas, ¿no? Y las que se pueden movilizar son las que están, digamos, económicamente con más disposición para esa movilidad, que son pocas, repito, son pocas. Entonces, qué interesante es cuando ellas hablan del encierro, hablan de las dificultades arquitectónicas y de transporte. Un taxi está carísimo, mucho más por la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema recurrente, pero seguimos con la interseccionalidad. Cuando hablas cuando hablas de Oriente, yo estaba pensando de qué Oriente hablabas, porque en el Oriente tenemos también al tema indígena, ¿no es cierto? Tenemos el tema de las etnias, y también podemos tener el tema de la afrodescendencia en ciertas zonas del país, por ejemplo en Chincha,
digamos, yo lideré, entre comillas, un proyecto de la mesa de discapacidad en los años, cuando fue el primer terremoto cuando se dio el terremoto en Chincha, en Pisco, y digamos, ahí juntar el tema de mujer, de discapacidad y de la afrodescendencia era brutal. ¿Dónde las encontrabas, no? Y los apoyos internacionales no llegaban generalmente para esas mujeres, ¿no? Y otro tema que me interesa mucho, porque ya estamos hablando de género, clase, etnia, discapacidad, estoy pensando en la edad, ¿no? Desde que quizás por un lado están las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas con discapacidad, pero también las adultas mayores. Y hay un tema que también lo voy a relacionar, me parece bien interesante, lo que todas han dicho, pero también lo que tú has manifestado. O sea, el tema de la violencia económica que ha salido en tus foros, ¿no? Y es porque la violencia económica es algo que nos tiene cogidas, creo, a todas las mujeres con discapacidad que no forman parte de la clase media de este país y de las cuales son muy pocas, realmente. Muy pocas pueden constituirse como mujeres con discapacidad de la clase media en nuestro país. Entonces, esta violencia económica se ejerce todos los días, y es una violencia que se ejerce desde antes de la pandemia, pero que se ha vuelto desesperante con la pandemia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, para el informe Sombra, me parece un tema muy importante porque no ha habido mayores respuestas desde las instituciones, ¿no? Y esto es un tema que se debe trabajar muchísimo, ¿no? Porque ahí está prácticamente, es donde, digamos, donde tiene atada a la mayor cantidad de personas con discapacidad en nuestro país, y fundamentalmente a las niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Y esto lo voy en esto de la interseccionalidad, lo voy a coger con las mujeres que, digamos, una mujer que tiene discapacidad y que a la vez tiene digamos, una discapacidad que está considerada severa en nuestro país, entonces, generalmente esa mujer vive con su familia. Y es verdad también lo que se ha dicho acá, que las familias pueden ser violentas con esa mujer con discapacidad, pero mientras más pobre esa mujer con discapacidad está relegada en su casa, va a soportar más violencia, y mientras más severidad, menos posibilidades de salir corriendo para independizarse, para tener una vida independiente que se reclama con toda justicia, además desde varios colectivos, ¿no? Y bueno, es que es para hablar un montón, ¿no? Muchísimo. Y con respecto a lo que se ha dicho de la violencia física y que no ha salido, no ha brotado la violencia sexual, también creo que la violencia sexual no ha aflorado, porque digamos es algo de lo que más nos va a costar hablar, tengamos, digamos, las condiciones de educación más altas. O sea, es muy difícil, sobre todo cuando esta violencia se ha ejercido en la propia casa de la cual depende esta niña, esta adolescente, esta mujer con discapacidad, ¿no? Entonces yo por aquí me quedo porque realmente el tema es muy grande y bueno, voy a recalcarte la pregunta si va a ser un informe Sombra, si se va a dar aportes y esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los aportes. Disculpa si ha habido una confusión. Varias también pasó lo mismo con varias de las aquí presentes. El informe Sombra fue un insumo. Yo no estoy elaborando un informe Sombra próximo. En realidad, la consultoría era en base a lo dicho en estos informes Sombra anteriores, que ya empezaron a visibilizar los problemas de mujeres con discapacidad, darles a conocer a las mujeres con discapacidad en las regiones la existencia de estos informes Sombra, no sabían que existían, muchas de ellas, y además decirles, mira, en base a esos informes Sombra, lo que se ha reconocido, tú también puedes realizar algo. Quizás no enviar un informe Sombra,
pero sí realizar acciones. Entonces, como tal, no son las recomendaciones para el informe, sino que a partir de las recomendaciones es que se realizó este trabajo. Nuevamente, mil disculpas por la confusión, sé que el título confundía bastante, y creo que varias también tuvieron la misma duda. Mil disculpas por ello, pero muchas gracias por los comentarios, que también los voy a tomar en cuenta. Y sí, y sobre todo para violencia social, creo que no era el espacio de la consultoría como tal, porque creo que también se necesita que haya una facilitadora que sea psicóloga, sería ideal también, ¿no? Para poder manejar los procesos emotivos, porque a veces abrimos heridas que luego no vamos a poder sostener, ¿no? Entonces creo que también eso era un punto, un poco mi punto de vista. Dora, Alicia, ¿sí? Buenas noches con todas. Es un gusto para mí poder participar en este evento tan importante. Solamente yo quería señalar algo puntual en el tema de las mujeres con discapacidad. Tras la violencia que venimos sufriendo de discriminación por ser mujer y por tener algún tipo de discapacidad de las autoridades, funcionarios, la misma población, ¿no? Porque en este espacio yo quisiera que se agregara y si hubiera una posibilidad de tener una asesoría legal, porque a diario las mujeres con discapacidad que somos dirigentes venimos siendo vulneradas en nuestras acciones de trabajo que hacemos, nos minimizan por ser mujeres y tener algún tipo de discapacidad. Y la lucha es ardua. Aquí estamos viendo un tema de un proyecto que hemos presentado sobre una ordenanza municipal en el cual nos han engañado porque nos hacían asistir a las reuniones con los funcionarios y al final aprobaron una ordenanza que atropella todos nuestros derechos de mujeres con discapacidad. O sea, en esa ordenanza nosotros como mujeres no somos nada. Tenemos que pedir permiso hasta para ir al baño con esa ordenanza. Entonces, estamos peleando con los funcionarios y la misma alcaldesa para que esa ordenanza sea rectificada. Lo hemos conseguido, estamos rectificando, pero el paso es lento. Estamos 3 años en esta lucha, porque los funcionarios varones son machistas. Ven que llegamos mujeres a las reuniones, mujeres con discapacidad, y como son machistas nos minimizan nuestros aportes, minimizan nuestra presencia. Y es importante, y yo pido que tengamos una asesoría legal para nosotros poder desempeñarnos con más énfasis, teniendo conocimiento de muchas normas que de repente por no ser abogadas desconocemos. Ese es el pedido que yo quisiera que ustedes lo pusieran en tapete o en la mesa, que más adelante sería una forma de apoyo, un soporte para nosotras poder seguir en esta lucha, ¿no? Porque el trabajo nunca va a acabar, va a ser permanentemente para poder conseguir las metas que tenemos de ser consideradas mujeres con capacidades, y el hecho de tener una discapacidad no te hace menos que otras personas. Eso es todo, gracias señorita. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que cuando se mapean los actores aliados, las instituciones aliadas, sí o sí, como les reitero, tiene que estar un abogado, una abogada, porque si no, ahí a veces en el enviar las cartas y que te responden de una manera legal, casi en chino, que incluso los abogados decimos, ¿qué están diciendo? Que requiere siempre del apoyo jurídico, siempre entra ahí lo legal. El derecho es una herramienta que nos permite ejercer de muchas maneras. Hay uno de mis gorros, saliendo un poco de la sesión, en los que yo trabajo es en la clínica de discapacidad. Ahí hacemos informes, llevamos acciones de incidencia política. Les voy a dejar igual el chat ahí. No solo soy yo, es todo un equipo. La líder es Renata Bregalio, que es la docente, es un curso de la Facultad de Derecho de la PUC. Muchas de ustedes lo conocen, nos conocemos por ahí a veces, con algunas de ustedes, pero sí lleva casos
quizás no llevamos todos porque tenemos también un límite, ¿no?, de casos, debido a los recursos que también tenemos al ser un curso de derecho y no un estudio jurídico como tal. Yo sí siempre señalo que parte de la incidencia política siempre es considerar a alguien aliado, un abogado, una abogada, y si tiene que ver con el tema también psicólogos, psicólogas, sociólogos, sociólogas, para que realmente se nutra la acción. Elizabeth, ¿sí? Sí, si me permites, a lo que Dora planteaba, ¿no? También hacerle de conocimiento que actualmente existen dos instrumentos que ayudan al ejercicio de la ciudadanía de las personas con discapacidad, que es el derecho a la consulta, ¿no? Hay una guía aprobada por la Defensoría del Pueblo y una directiva de CONADIS que ya todas las instancias del Estado deben de cumplir el derecho a la consulta, entre ellos cualquier norma, programa, servicio, política que se va a implementar, previamente debe estar consultado con las personas con discapacidad. Y a lo que tú recomiendas y sugieres, esos profesionales, tanto de derecho, psicólogos u otros, deben de estar especializados en derechos humanos, pero de lo contrario no les va a servir de mucho. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, efectivamente ahí le he puesto el link, Dora, ahí para que lo pueda ver. Y sí, tiene que ser en derechos humanos, aunque a veces... Sí, doctora, Sí. doctora, disculpe, lo que ha mencionado la señorita que me ha antecedido, quisiera recalcar que nosotros justamente hemos sido, no se ha llevado a cabo el derecho a la consulta y Defensoría del Pueblo en Ica no está actuando, respalda, dice que la municipalidad puede, si tiene voluntad puede convocar y si no, ellos no pueden hacer nada, solamente recomendar. Y CONADIS en Ica la coordinación no existe. No podemos comunicarnos, hay una página que ha dado y que nunca nos contestan, entonces no tenemos esos dos espacios, por eso que nosotros estamos muy preocupadas, porque no encontramos, inclusive hay un área del Ministerio Público que tiene que darnos un abogado, ¿no? Hemos ido y nos han dicho que Estado con Estado no pueden pelear, o sea, como la municipalidad es Estado, ellos no pueden hacer nada en contra de la municipalidad, entonces estamos desarmadas. Por eso yo le estaba sugiriendo de un apoyo, de una asesoría legal para que nosotros podamos cumplir nuestras funciones y nuestras metas en la lucha que estamos como dirigentes y como mujeres con discapacidad, señorita. Muchas gracias. Gracias. Sí, ahí dejo el link de la clínica. Como les digo, vemos casos y también tomamos algunos casos de incidencia política. Somos abogados de distintas disciplinas, todos con enfoque de derechos humanos. Y bien, no sé si hay algún comentario adicional. Si no, quisiera, si podrían prender las que puedan y los que puedan la cámara para tomarnos una foto. Creo que también sería importante tomar ese espacio como para poder coordinar entre todas, que creo que apuntamos al mismo objetivo. A ver, voy a tomar una foto. Los vamos. Antes de que tomes tu foto, Marielle, creo que es importante de que todas y todos los que estamos en este espacio tomemos el interés y la importancia de conocer el enfoque de género, ¿no? Por ejemplo, dentro de las normas y políticas que se han dado en esta emergencia sanitaria, ha habido vulneraciones. No sé si recuerdan en la primera cuarentena para el COVID, hubo una medida que dio el Estado, donde habían días que tenían que salir las mujeres y días los varones. No se contempló que las mujeres eran solas o vivían solas, y se presentó personas con discapacidad, específicamente mujeres con discapacidad que vivían solas, y todos los días tenían que salir a hacer compra de sus alimentos porque sus recursos económicos no les permitía comprar para toda una semana, 15 días o un mes, ¿no? Entonces, y han sido impedidas, por ejemplo, del ejercicio de su derecho de acceder a un mercado, a una tienda. Entonces, si nosotros no conocemos o no tenemos en cuenta el enfoque de género, vamos a seguir pasando por alto necesidades que
son necesarios ser contemplados desde el enfoque de género, ¿no? Solo yo. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, creo que hay que seguir trabajando todas tenemos la misma intención, creo, el mismo propósito y seguir trabajando para poder lograr ello. Qué rico bronceado, Bárbara, me encanta. Listo, voy a tomar una fotito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. Igual si quieren seguir articulando, les dejo, bueno, ya tienen mi número, cualquier cosa también me pueden escribir y espero haya sido de su agrado esta sesión. Muchísimas gracias por sus aportes y Un abrazo sugerencias. para todas. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, Mariale. Saludos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Muchas gracias de la ciudad de Ica. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, María Alejandra. Gracias. Chao. Leo, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación.